Es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Es un problema que causa 12.000 muertes prematuras cada año en Europa y se relaciona con 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica. Por esa razón queremos detenernos en la labor de una escritora y formadora de docentes que presenta dos cuentos, La pluma del silencio y Lencio, el niño ruidoso, y celebra la Semana de la Concienciación Sonora en entornos educativos. Isabel Roch, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Combatir el ruido que está por todas partes con un trabajo continuo desde las aulas. Es una iniciativa, desde luego, muy plausible, pero ¿realmente se puede notar así a contracorriente? Sí, claro que se puede notar. Lo primero es que seamos conscientes, ¿no?, de que eso que decías, todo el daño que hace, todos los problemas de salud, los problemas de relación que genera. Y luego desde las aulas podemos combatir en minimizar ese ruido y luego también en una cosa muy importante, en potenciar el silencio, que al hacerlo también estamos disminuyendo el ruido. Y con pequeñas claves conseguimos grandes cosas y bajamos el nivel de estrés, el nivel de violencia, el nivel de reactividad de los alumnos y el bienestar de los profesores. También podemos potenciarlo así. ¿Y alumnos y profesores son conscientes de que viven en entornos muy ruidosos, pasados de decibelios? Bueno, pues ese es mi trabajo, hacerles conscientes. Yo creo que a veces puede que no lo hayan pensado, pero sí que lo sienten. Muchísimos alumnos y hay muchísimos profes, al final del día les duele la cabeza, sienten tensión en los hombros, se sienten muy agotados. Y eso es fruto de muchas veces por el ruido, ¿no?, que se produce en las aulas. Ese ruido a unos volúmenes altos y muy constante. Y cuando empezamos a ser conscientes y reducimos ese volumen y lo intercalamos con pausas de silencio o pausas de otras cosas, empezamos a sentir que el cansancio es mucho menor al acabar la jornada escolar. Pero, ¿cómo influye el ruido en la capacidad de aprendizaje y retención? Pues está demostrado, hay varios estudios que han trabajado en ello. Está clarísimo que influye en la capacidad de lectoescritura, con lo cual es muy importante en todo el proceso de aprendizaje. Influye también en las relaciones, en cómo nos sentimos. Y sabemos ya, la neuroeducación nos dice que de cómo nos sentimos depende totalmente cómo vamos a aprender, cómo vamos a memorizar, cómo vamos a retener y cómo vamos a ser capaces de comunicarnos. Con lo cual un ambiente ruidoso incide directamente en un peor aprendizaje y un ambiente sonoro cuidado, al revés, potencia todo lo que es el aprendizaje, la memoria, la retención, las relaciones. Así que es mucho más determinante de lo que muchas veces nos imaginamos. Claro, el silencio que lo mencionabas, clave del bienestar en el aula, ¿no es así? Sí, precisamente ese es el título de una de las formaciones que hago yo con docentes, que son alrededor de 8 horas, hablando sobre este tema del silencio, ¿no? De cómo podemos hacer que el silencio, tanto exterior como muchas veces el silencio de nuestra cabeza, incida en la mejora del aprendizaje. Porque muchas veces es mejor en un problema, en vez de enfrentarnos de cara con él, el problema del ruido, buscar potenciar su contrario. Así que cuidando el silencio estamos eliminando ese ruido que tanto daño nos hace. Si te parece, nos detenemos en esos dos cuentos. Empezamos por La pluma del silencio. ¿Cómo es esta aventura que nos lleva hasta la jungla? Pues mira, La pluma del silencio es un libro en el que nos va a llevar por la jungla y nos va a llevar a conocer al pájaro del silencio. Lo que yo hago con este cuento es dar el margen a los docentes, pero también a las familias, de introducir este tema con los niños. Viene con una pluma mágica y esa pluma vincula la imaginación con la necesidad de cuidar el silencio. Y el gran jefe Tsuru nos cuenta que el silencio es ese lugar desde el que todo lo bello parte y desde el que el valiente y el más sabio sabe crear una bonita comunicación, porque debemos siempre buscar un silencio amable que sea fácil de romper, no esos silencios tensos o que nos hagan no confiar en el ambiente en el que estamos. ¿Y qué cuenta Lencio, el niño ruidoso? Pues mira, Lencio es un cuento que estreno esta semana, que presento en estos próximos días, y lo que cuenta es precisamente la historia de un niño que es ruidoso.
como todos los niños y como debe ser. Pero Lencio además vive en un entorno muy ruidoso que le hace perder su imaginación. Pero tiene la suerte de que su abuelo le lleva a un viaje en el que descubrirá cómo sentirse bien, cómo sentirse en silencio a pesar de todo el ruido que pueda haber a su alrededor. Que esa es una de las grandes claves que tenemos que transmitir hoy, Día Internacional del Silencio. Que cuidando nuestro silencio interior, que buscando instantes de silencio sonoro, podemos estar mucho mejor, mucho más sanos a pesar de vivir en un entorno ruidoso. ¿Qué tipo de actividades has programado para esta semana de la conciencia sonora en entornos escolares? Pues esta semana está llenísima de actividades, estamos haciendo charlas con grandes referentes, porque para mí el entorno sonoro es el ruido, es el silencio y es la comunicación. Esta semana he tenido la suerte de charlar con mis protagonistas, con Alejandra Vallejo Nájera, que nos ha contado cómo el silencio es salud, con Antonio Domingo, que nos cuenta cómo la música puede hacernos sentir mucho mejor en cualquier entorno educativo y en el crecimiento, con Antonio Castellón, que nos habla del mindfulness, esa herramienta que nos ayuda a llevar el silencio a la educación, con Catalina Hoffman, que va a hablarnos de silencio neuronal, y con Mar Dorrio, con la que hablo sobre comunicación, porque silencio, ruido, música y comunicación son esos sonidos que nos envuelven y que cambian el bienestar de nuestro día a día. ¿Hay alguna posibilidad de seguir esos contenidos online? Sí, claro que sí. A través de mi web, musicaparaeducar.com, y de mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, vas a encontrar el enlace de inscripción a esa semana de conciencia sonora, y allí tienes todos esos contenidos, además de muchos otros, porque estamos haciendo mesas redondas con experiencias educativas en centros, estamos haciendo concursos, estamos haciendo pruebas de distintos recursos. Así que yo animo a todos los docentes de cualquier ámbito a que empiecen a pensar en esto, en cómo es el ambiente que les rodea, y si quieren aprender muchísimo, que participen en esta semana de la conciencia sonora. ¿Qué es la red de centros con conciencia sonora y musical que compartirán sus experiencias en el aula? Pues mira, esta red de centros es una iniciativa que hemos iniciado este año desde Música para Educar, en la que hemos cohesionado a los centros que quieren participar. Ahora hay unos 50, porque estamos empezando, con el objetivo eso de ayudarles, ¿no?, a que la conciencia de la importancia del entorno sonoro pues esté dentro del interés en los claustros. Y hemos celebrado el Día del Silencio, haciéndolo coincidir con el Año Nuevo en Bali, porque en Bali celebran en Jepi, que lo dedican un día entero a estar en silencio, con unos valores además muy bonitos. Y desde la red de centros propusimos trabajarlo, y varios centros distintos han llevado sus propuestas, que compartiremos en una mesa redonda esta semana. Propuestas realmente impresionantes, ¿no?, como la del Instituto Maestro Lledó, que consiguió que los adolescentes, cerca de 500 adolescentes, estuvieran durante 9 minutos en silencio y varios meses preparando todo eso, entendiendo el valor y el significado que tiene. 9 minutos en silencio sí que es un gran logro. Isabel Roch, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer hablar contigo. Buenos días. Un placer para mí. Gracias.